¿Quién ha leído por aquí Los caballos de mi tío? ¿Quién ha leído Los caballos de mi tío? ¿Lo has leído completo ya? Bueno, pues verás que sale ahí un gnomo de verdad. ¿Ya has llegado al gnomo? Bueno, sale un gnomo que vivía ahí y vivía muy cerquita de la granja escuela. A media hora a caballo de la granja escuela, ahí es donde vivía Frodo, que es como se llamaba y que en el libro se llama Costilla. Y yo creo que eso es bueno para que veáis un poco la relación, ¿no?, entre los libros y la vida, ¿no? Que los libros no son invenciones de alguien que se sienta a inventar historias, sino que son las notas de la vida que uno va recogiendo, viviendo, montando a caballo o yendo al bosque a ver a un señor que parecía un gnomo, o cualquier otra cosa, ¿no? Y todos los libros, pues antes hablábamos, ¿no?, de Un loto en la nieve. Yo suelo estar bastante malito y soy bastante débil, bastante proclive a tener todo tipo de cosas, aunque nunca he estado seriamente enfermo, pero me han pasado así muchas cosas. Y yo ahí estuve para escribir ese libro, Un loto en la nieve. Estuve en el Tíbet y casi me morí. Ahí tuve una enfermedad muy rara que se llama mal de altura y estaba casi que me moría, y de ahí, de los sueños que tuve en esos días en coma en el Tíbet, es de donde salió ese libro. O sea que los libros están siempre relacionados con la vida. Bueno, y dicho esto, y que antes que nada, muchísimas gracias a Mar, a todos vosotros, a todo el colegio como un ente colectivo, ¿no? Que yo creo que todos tenemos nuestra alma personal, nuestro espíritu personal, somos lo que somos cada uno diferente, uno con un brazo roto, otro que tal, otro que cual, uno que lee, otro que no lee, pero al mismo tiempo, a pesar de las diferencias enormes que puede haber entre uno y otro en una clase o en un colegio, al final todos tenemos almas colectivas. Tenéis un alma colectiva de curso, de sexto A o de tal, y al mismo tiempo tenemos un alma colectiva de colegio. Y quiero deciros que me siento muy a gusto con vuestra alma colectiva de colegio. Estoy aquí muy bien por todo lo que me ha ido contando además Mar, por correo y por teléfono. Me siento muy a gusto con vosotros. Yo os pido perdón, porque esto tenía que haber sido ayer, pero bueno, hubo así circunstancias de salud, no tan graves como las de Un loto en la nieve, pero no pude venir. Pero aquí estoy, y aquí estoy para lo que vosotros queráis. Estoy completamente a vuestra disposición para que hablemos del Sáhara, de los libros, del libro que estáis leyendo, del libro que hayáis leído, de lo que queráis, de la vida, ¿no? Porque de verdad, si dejemos de separar los libros de la vida, los libros y la vida son lo mismo. Los libros son incluso, yo lo digo a veces, ¿no?, que los libros son el laboratorio del hombre, el laboratorio del ser humano. Somos lo que somos, cada uno de nosotros. Tenemos un alma individual, un alma de clase, un alma de colegio, un alma de país, un alma de mundo y un alma de ser humano. El ser humano ha ido cambiando cuando los escritores han ido especulando con el hombre y diciendo cómo podrían ser las cosas si, la partícula si, el condicional si pasara esto, ¿qué pasaría? Ahí es donde hemos ido haciendo al hombre que somos, al ser humano que somos y al ser humano que seréis. Así que los libros son parte absolutamente inseparable de la vida. Y hablemos de todo eso, ¿no? De la vida o de lo que vosotros queráis. ¿Quién quiere empezar? Con que tenga alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias. Uno y otro. Si tuvieras que hacer una película sobre un libro, ¿cuál escogerías? Una película sobre un libro de los que yo he escrito. Pues mira, se va a rodar en septiembre, van a rodar Palabras de caramelo. Y además va a tener un título precioso, se va a llamar Palabras de caramelo, una película sorda. Porque no habrá ni música ni habrá sonido. Habrá solamente, de hecho el director, que se llama Juan Antonio Moreno, es un director que acaba de ganar un Goya por un documental, es muy bueno. Pues Juan Antonio ha estado en Berlín, en un instituto de investigación del mundo de los sordos, escuchando en unos cascos lo que escucha un sordo. Un sordo total. Un sordo total, no creáis que no oye nada. No, el vacío absoluto no existe más que en el espacio. Pero el sordo sí oye un zumbido, oye algo. Bueno, pues ese algo será lo que tenga la película y estará vista, lógicamente, desde el punto de vista de Cori. Y a mí me apasiona. Yo he participado un poquito en el guión, pero nada más. No he querido lo que Juan Antonio me ha preguntado, si era mejor que lo hiciera un niño o una niña. Yo opinaba que una niña, finalmente va a ser un niño, como Cori, un niño sordo saharaui, el que va a interpretar la película. En esas cosas he participado, pero lo demás le he dejado a él, que sea él el que haga la película. Yo estoy haciendo cine, de hecho estamos acabando una película que rodamos en el Sáhara también, hace un año, pero no es de un libro mío,
siempre son historias nuevas, porque creo que el cine es otro lenguaje. ¿Te gusta el cine a ti? Pues a hacerlo, ponte a ello. Mira, que sepas una cosa. A ti y a mí ya no nos va a dar tiempo porque estoy cada día más mayor, pero a ti te va a dar tiempo con alguien más. Hace 14 o 15 años, en un colegio de Asturias, de Riondas, conocí a una chavala, como tú, de tu edad. Le caí muy mal, por cierto, pero precisamente porque le caí muy mal empezamos a tener ahí una dura pugna entre ella y yo, y hace un año estuvo conmigo, ella, en estos 15 años nos hemos hecho muy amigos, y estuvo conmigo haciendo la película que hemos rodado en el Sáhara. Así que el cine está ahí, no hay más que ponerse y hacerlo, ¿no? Igual que veo por ahí a Miguel Hernández y digo que siempre hubo niños pastores y pastores poetas, que siempre los habrá. Te digo que siempre hubo niños que veían el mundo a través de imágenes y siempre los habrá. Y tú eres uno. Así que espero verte ahí algún día haciendo cine de verdad. En el libro, Más alto, por favor, que si no, no en verán. el libro Lili Libertad hay una parte que habla de una conversación que es con una directora de colegio. ¿Eso te pasó de verdad? En parte sí, ¿habéis oído? Dice que en el libro Lili Libertad toda la acción que se cuenta en el libro viene de una conversación que tiene un escritor que ha ido a un colegio como este con la directora, luego comiendo, ¿no? en un restaurante por ahí, en un bar en el campo, en un pueblo. Y sí, me pasó de verdad. Además fue la clave. Yo ya tenía la historia. Precisamente Lili Libertad nació aquí en Gijón. En uno de mis primeros encuentros, hace ya más de 20 años, de una reunión como esta, conocí una historia que se parecía mucho a la que yo luego cuento en el libro. Y no sabía qué hacer con ella, no sabía cómo escribir el libro. Hasta que un día tuve una experiencia como la nuestra, de conocernos y tal. Fuimos a comer algo y la directora del colegio no tenía nada que ver con esa historia, me contó otra historia, pero se conectaron en mi mente y dije, es la directora la que me está contando la historia de Lili, y de ahí salió. Eso es, ¿veis cómo siempre lo que decía al principio, ¿no? Que las historias, puedes inventar una historia, pero siempre están conectadas con la realidad, con lo que vas conociendo, con lo que vas encontrando en la vida, que es lo que te va dando las claves. Es decir, es como decir, hacer un cesto, ¿no? Un cesto de yute. No puedes hacer un cesto sin nada, no puedes crear la paja con la que vas a tejer el cesto. La paja hay que recogerla, hay que llevar, yo llevo bolígrafo, pero lo que hay que llevar es una navaja, una guadañita, para ir cogiendo los juncos de la vida e ir tejiendo. Todo en ese libro y todo en todos los libros que yo he escrito son cosas que me han pasado de una manera o de otra, o que he escuchado, que he visto, que he sufrido, que he gozado, siempre. Y todo en ese libro es parte de mi vida, incluido ese momento. Sí. En el final de Lili Libertad, Más alto, por favor. en el final de Lili Libertad dejas un final abierto. Cuando el profesor entraba en la clase, ¿tú qué imaginaste que pasaba? Claro, me encanta la pregunta, ¿no? Y sobre todo cómo lo has formulado, ¿eh? Me gusta muchísimo. ¿Tú qué imaginabas que pasaba? ¿Sabes qué pasa? Que en ese momento vale tanto lo que yo imagine como lo que imagines tú, como lo que imagine cualquier lector. Yo creo que ese acto de humildad tenemos que hacerlo todos los escritores. El escritor no es Dios, el escritor cuenta la vida y cuenta las cosas de la vida de verdad. Entonces, si yo ponía lo que yo pensaba en ese momento, te sustituía. Decía, aparta, pequeño lector, que aquí está el gran escritor. Y no, me parece mal. Yo dejé ese momento sin resolver para que tú seas tanto como yo. Es decir, lo que yo piense no tiene mucha importancia, porque si yo fuera un pesimista diría, entró la Guardia Civil y les detuvo a todos. Si fuera muy optimista diría, y entró don Mauricio disfrazado de Lili Libertad, con una faldita y los pegarros en las piernas, que sería lo que me encantaría que pasara, ¿no? Es decir, pero decirlo me parecía excesivo. Estuve a punto, que conste que estuve tentado de escribir eso, que aparecía él disfrazado, pues eso, de Lili Libertad, con su tutú. Pero no lo puse y me alegro mucho de no haberlo puesto, porque
Yo creo que el personaje de Don Mauricio es uno de los personajes que más me gustan de todos los que yo he escrito. ¿Sabéis? Evoluciona, es un personaje que cambia. Nadie, ni Mar, ni nadie, ninguno de vuestros profesores puede decir yo ya tengo toda la verdad. Nadie tiene toda la verdad y puede llegar de pronto una niña en un colegio que le diga, vuelve tu mente del revés. Vuélvela del revés porque te estoy enseñando algo. A ver, maestro, tú tienes muchos más años que yo, mucha más experiencia, eres maestro y yo no soy más que un alumno, pero te puedo enseñar algo de la vida. Entonces, esa evolución de Don Mauricio durante el libro a mí me gusta mucho. Ahora, llevarla hasta tanto me parecía demasiado, y por eso lo dejé ahí un poco en veremos. Sí. ¿Naísma es real? Naísma es real. Naísma Nisme, que es como se pronuncia, es pequeña estrella o estrellita. Es una chica ahora ya, una mujer de 25 o 26 años, maravillosa. Está estudiando en Argelia. Me escribo con ella por Facebook de vez en cuando. Y si alguna de vosotros quiere escribirse con ella, pues no tiene más que decírmelo. Y Pablo también. Pablo es el líder de un grupo de rock, de un grupo indie, que se llama La Brújula del Pelícano. Y tiene una canción en su grupo que se llama Gigantes de la Luna. Y en la que canta Naísma, Naísma, pequeña estrella, no sé cuánto es que. Y sí, era una niña real y fue una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida. Ahora hace mucho que no la veo, ¿eh? Veo a sus hermanos cuando voy al Sáhara, alguno de sus hermanos. Por cierto, uno de sus hermanos de Naísma se llama Cori y es el que inspiró el aspecto físico del niño que describo en Palabras de Caramelo. Es decir, una vez más, personaje sacado de la realidad. Sí. De todos los libros que has escrito, ¿cuáles sugerías? Palabras de Caramelo. Palabras de Caramelo es el libro que está más cerca de mi corazón. A ver, todos los libros están cerca de mi corazón porque todos los libros los he escrito con mi vida, ¿no? Hombre, si fueran hijos, yo no podría decir que hijo era mi favorito. Pero como los libros no escuchan, pues puedo decir que Palabras de Caramelo es el que yo creo que conseguí lo que mi madre me enseñaba, ¿no? Cuando mi madre escribía genial, fantásticamente bien. Y se metía mucho conmigo, decía que yo escribía fatal, decía que escribía muy cursi. Me decía, mira Gonzalo, todo lo que no hace falta sobra, quítalo. Pones demasiados adjetivos, quieres hacer novelas muy largas. Breve y que tenga mucha fuerza. Y yo creo que Palabras de Caramelo es breve, de hecho era mucho más largo el libro cuando lo escribí la primera vez, pero le fui quitando, escuchando a mi madre, quitando, hasta que lo dejé tal como es. Y creo que es esa máxima, ¿no? Decir con pocas palabras, decir mucho, que es muchísimo mejor que decir poco con muchísimas palabras. Estoy leyendo un libro, no voy a decir cuál, así de gordo. Y de verdad, se nota tanto la intención de ese escritor de rellenar páginas que dices, pero bueno, ¿para qué? ¿Para qué me estás quitando una semana de mi vida, tío? Cuéntame lo que me quieres contar. No me lo llenes todo de... Y andaba yo por la calle y miraba los escaparates y veía que uno no tenía no sé qué. Vete a la historia. Y Palabras de Caramelo va dentro a la historia. Por eso. Alto, por favor. La segunda parte de Musiki. Sí. A ver. Yo preferiría que la escribiera otro. Quiero decir que cuando uno escribe una historia, la escribe hasta donde quiere, ¿no? Hasta el momento clave en el que dices, a partir de ahí el lector, ¿no? Pero sí habría un Musiki interesante. Es que es algo que a mí me apasiona. Yo estoy recordando a un chico del Sáhara que se llama Sid Ahmed, que tuvo labio leporino, tiene una cicatriz aquí. Es un encanto de chaval. Y viene mucho a la biblioteca de Smara, y a él lo que le gusta es la música. Igual que a ti te gusta el cine, a él le gusta la música. Y canta maravillosamente bien, ¿no? Entonces, recuerdo por ejemplo el día que dije, haz una canción, a ver cómo es. Veníamos de rodar la película que se llama Les Joies, Los Generosos. Y le dije, ¿me harías ahora mismo una canción sobre Les Joies? Y me dijo, sí. Y empezó a cantar.
Me encantó. Y yo pensaba en él y decía, ahora me he enterado, de eso hace un año, exactamente hace un año ahora, y me he enterado hace unos meses de que ya Sid Ahmed ya canta en alguno de las veladas musicales que hay por ahí en Sáhara. Muchas, Sid Ahmed ya está cantando, ya está saliendo al escenario a cantar. Entonces yo me imaginaría a Musiki diciendo, vale tío, ahora lo hayas conseguido o no, que tampoco lo sé, si ha conseguido tocar el piano como si supiera de verdad tocar el piano. Puede haber fracasado frente a un piano de verdad, decir, ostras, esto no suena como yo creía en mi cabeza que iba a sonar. ¿Vale? ¿Qué haría entonces? Y eso es escribir una novela, decir, ¿vale? Pues sí, es que Musiki, no sé si lo habéis leído todos, bueno, los de sexto sí, él se fabrica un piano de madera y se imagina las notas en sus dedos, ¿no? Y luego llega un músico, un director de orquesta y le dice, toma un piano, toca. Y empieza a dirigir la orquesta y ya no se sabe qué suena, porque el libro acaba ahí y no se sabe. Imaginemos que Musiki por fin hace así, ya que yo no suena como él creía que iba a sonar, y se echa a llorar. ¿Se echa a llorar? ¿Qué quiere decir se echa a llorar? ¿Se rinde? No se rinde. Y a mí me gustaría verle ahí, me gustaría verle después, luchando contra eso y diciendo, venga, ahora voy a interpretar de verdad cómo suena un piano ya de verdad, porque ahora ya sé cómo suena. Podría volver incluso a su piano de madera, pero al haber escuchado lo que sonaba en el piano de verdad, reaccionar o no, o igual cuando se ponen a tocar, aquello suena perfecto, suena una orquesta maravillosa y la música es una gozada. Da igual, ¿qué pasaría después? Sí. ¿Cuántos libros has escrito? ¿Cuántos libros he escrito? Pues yo creo que debo llevar ya casi 40, pero por ahí ando, por ahí ando. Y tengo acabado alguno, y tengo acabado alguno que quiero publicar. Estoy esperando la respuesta de la editorial, una en América y otra aquí en España, ya, para estos días. La de América ya me ha dicho que sí, la de España me interesa mucho, y aún no me han dicho ni que sí ni que no, estoy esperando. Pero acabados, sin mandar a la editorial, tengo varios. Porque cuando acabo un libro, lo dejo durante un año, esperando ahí dentro del ordenador, lo vuelvo a leer al cabo de un año o 6 meses o lo que haga falta, ¿no? Y lo vuelvo a leer, y hay veces que encuentro el libro, lo leo y digo, vale, me gusta. Y otras veces digo, no me gusta, le falta algo, le falta, no sé, hay algo, y tengo que buscar ese algo para acabar. Así que escritos seguro que más de 40, y publicados pues entre 35 y 40 por allá. Sí. En el libro de movimiento continuo, Santos veía crecer Santos con Dragón lo veían crecer los helechos. ¿Cómo se te ocurrió poner eso? Pues hay varias cosas de mi vida. Una de ellas es mi tío, José, el que aquí aparece como Santos. Él no cultivaba helecho, los helechos le parecen demasiado fáciles. Es que de verdad yo he visto crecer un helecho. O sea, tú te sientas delante de un helecho en primavera, cuando están enrollados que parece un muelle, un helecho, y lo ves, de pronto, clic, da un saltito. Esa espiral, que es como un muelle contenido, clic, y lo ves. Eso es fácil. Es mucho más difícil ver crecer lo que cultivaba mi tío, que eran cactus. Él cogía cactus y hacía que el cactus capturara un objeto. Cogía, pues no sé, una botella y plantaba un cactus aquí y hacía que el cactus capturara la botella. Y, por ejemplo, la colgaba así del techo y hacía que de aquí cayeran bolitas de cactus como si estuviera cayendo el agua, ¿no? Por ejemplo. Hacía auténticas esculturas vivas. Y claro, mi tío no es que viera crecer literalmente los cactus, porque eso sí que crece muy despacio, salvo la flor, la flor sí que sale muy deprisa. Pero él se pasó 35 años de su vida viendo crecer los cactus en sus esculturas fantásticas. Y por eso de ahí esa es la parte sustancial de la novela. Mi tío era un ser fascinante, que de verdad hizo un tobogán para los ratones y consiguió que los ratones se tiraran por el tobogán. O sea, era un loco maravilloso. De verdad, dedicar semanas o meses a conseguir que los ratones se tiren por el tobogán
Hay que estar muy loco, pero maravillosamente loco. La ciudad de Periquitos, entonces. La ciudad de los periquitos también era verdad. Yo cuando tenía vuestra edad me sentaba ahí en el cuarto del obispo, se llamaba el cuarto del obispo, de una casona muy grande en Figueras, a ver los periquitos por allí cambiando de jaula, que era como una ciudad auténticamente, ¿no? Todas esas cosas las hizo de verdad. Y la otra parte fue un niño de un pueblo de Jaén que se llama Martos, que hace más de 20 años, la primera vez a mí me dieron un premio por un libro que se llama La miel de la bicicleta, y tuve que ir a Jaén a dar varias charlas en colegios por allí. Y en Martos, en Jaén, hubo un niño que me dijo: lo que más me gusta es sentarme en la terraza a ver crecer las flores. Y me dijo que sí, que él se sentaba allí a ver crecer las flores en sus macetas. Entonces, eso siempre quedó ahí en mi mente, y de ahí, de esas dos cosas nació el movimiento. A ver, ¿quién que me haya preguntado todavía? Hay más voces, que aquí van 4 o 5, ¿no? Pero bueno, mira, por ejemplo. Sí. En palabras de Caramelo, ¿no te pareció muy duro que muriera Caramelo? Claro que me pareció muy duro. Claro que me pareció muy duro. Y me parece muy duro haber escuchado esta mañana que ayer un tipo despreciable mató al hijo de su pareja, un chaval de 10 años. ¿No te parece muy duro? ¿No me parece muy duro? La vida es dura y la vida tiene dureza. Lo duro sería, ¿sabes qué sería lo terrible? Lo verdaderamente cruel. Ocultarte que la vida es cruel. Entre otras cosas porque si no sabemos a qué sabe lo amargo, nunca vamos a saber a qué sabe lo dulce. Creo que la vida es maravillosa, es el mayor. No juguéis a la lotería. Por cierto, no os hagáis ludópatas, pero no juguéis a la lotería, porque la lotería mayor ya la hemos ganado todos los que estamos aquí. Vivimos, estamos vivos. Eso es, mira, según la paradoja de Fermi, es probable que no haya más vida en el universo que la que hay en la Tierra. De todos los cientos de millones de galaxias que hay en el universo, es desgraciadamente probable que no haya otros seres vivos. Y de entre todos los seres vivos, de entre los millones de especies vivas que hay en la Tierra, solamente hay una que sea capaz de darse cuenta de qué significa vivir. Somos nosotros. Y de entre todos esos, pues, tantos proyectos de vida que no se llegan a realizar nunca. Y estamos aquí, estamos vivos. Bueno, pues eso es lo que es realmente importante, el estar vivo. Y esa es, yo diría que esa es la mayor de las loterías. Tú habías preguntado, perdona que se me ha ido con... Que si te parecía duro que... y entonces digo, la vida, que es la mayor de las loterías que nos puede tocar en la vida nunca, porque si no, no estaríamos ni siquiera para saber si nos toca o no, tiene un precio. Y es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es lo único que nos iguala a todos los que estamos aquí, que nos vamos a morir. Yo antes, vosotros después. Ojalá. Pero nos vamos a morir todos. Bueno, ¿por qué le damos tanta importancia? Es el precio. Tú vas al cine y cuesta 6 euros. Bueno, pues tú vas a vivir y el precio es saber que te vas a morir. ¿Y qué? ¿Y qué? Después de morirte dejarás cosas, dejarás una biblioteca construida, dejarás un libro escrito, dejarás una película realizada, dejarás un dibujo maravilloso, dejarás unos hijos fantásticos, algo dejarás. Lo importante es eso. Y que muera Caramelo de verdad es la menor de las tragedias. Lo duro hubiera sido que Caramelo hubiera muerto solo, abandonado por su amigo. A mí me parece maravillosamente valiente Cory, ¿no? Estando con Caramelo hasta el último instante. Y me parece absolutamente generoso lo que le dice Caramelo, ¿no? No llores porque la vida se acabe, piensa que hemos vivido, que es lo mismo que estaba diciendo ahora. Sí. Si tuvieras que hacer otro libro, ¿de qué trataría? Yo haría un libro, que lo tengo pendiente, no sé si voy a ser capaz de hacerlo o no, pero que se llamaría 365 libros. Y entonces, durante un año entero, a partir de mañana, diría, a ver, la idea que se me ha ocurrido para escribir un libro, voy a empezar. Y voy a escribir hasta que me duermo. En vez de leer, yo por la noche duermo en la cama. Bueno, pues me cojo la tablet o lo que sea y me pongo en la cama y empiezo a escribir hasta que me duermo. Hasta que se acabó. Y a la mañana siguiente, al día siguiente, vivo y espero a encontrar otra historia y empiezo a escribir otra novela. Es decir, todos los días encontrarás algo que contar. Una película que hacer, una canción que hacer, un libro que escribir. Quiero escribir uno. Hace unos meses estuve en Extremadura
bueno, y viví una historia muy, muy bonita. Nada, un retazo apenas, pero precioso. Y se llamará La mejor escuela del mundo. Y bueno, ese es el próximo libro que quiero escribir. Pero tengo muchos empezados, ¿eh? Tengo Rawar, Rawar, Conejo por dentro, Rotan Tetris. Tengo dos proyectos de película que para mí son como novelas también. Una es La última noche del Bali y la otra es Cuba. Más novelas empezadas, El guardián de la tumba, un montón empezadas. Es que, de verdad, yo ayer que me encontraba muy mal decía, mira que si me muero, jolín, qué rabia, ¿no? Porque todo lo que me queda por escribir todavía. Por eso es tan importante para mí que se levanten manos aquí y que digan, venga, pásame el boli, tío, que voy a seguir escribiendo, ¿no? Tú te morirás, pero yo sigo escribiendo. Alguien tiene que seguir siempre. Sí. ¿Qué pensaste en el alimento de los dioses por la sequía que hiciste en 2342? ¿Qué pensaste por esa sequía? Mira, pensé... Es que, bueno, El alimento de los dioses es un libro muy antiguo y nació de una discusión con un biólogo, que por cierto se ha muerto hace un mes, y que era un muy buen amigo mío, se llama Antonio Resines, como el actor, pero él era biólogo. Y yo decía que qué pasaría si apareciera un alimento perfecto que casi nos diera la eternidad. Y él decía que sería el florecimiento del hombre, ¿no? El gran hombre del Renacimiento nacería a partir de ese momento. Y yo decía que no, yo decía que el mundo desde luego no está preparado, que precisamente tenemos que acabar nuestra vida en lo que da la vida, 70, 80, 90 años, y dejar paso a otra generación. Que si eso sucediera sería el final de la humanidad probablemente, sería un camino hacia atrás, hacia la noche de los tiempos. Y lo escribí para eso, no tiene más explicaciones el libro. Es uno de mis primeros libros y no... ¿En qué pensé? Pues pensé... En ese libro anticipé muchas cosas, ¿eh? Nunca antes se había hablado de pateras en este país y ya hablaba de pateras ahí, ¿no? Era esa especie de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, ¿no? De los miles y miles de personas que se arrojan al mar sabiendo que tienen posibilidad de morir. Porque lo decía el otro día uno de ellos, decía, bueno, ¿de qué se asombra? Porque le preguntaba al periodista, a un superviviente, ¿no? De los 900 que se habían ahogado, a un superviviente le decían, pero ustedes se meten en un barco sabiendo que pueden morir. Y dice, es que donde vivo sé que puedo morir todos los días. Porque hay guerra, hay terrorismo, hay otras cosas. Entonces, todo eso es lo que yo intenté imaginar hace 25 años, que es cuando lo escribí ese libro, y por desgracia muchas de las cosas que entonces parecían imposibles se están cumpliendo ahora. ¿Todos tus libros qué son? ¿Sueños? ¿Serios? Sueños. Sueños. No he entendido serios. Serios nunca estarán. Sueños. En cierto modo sí. Es decir, ¿qué pasaría si tú te vinieras conmigo a Sáhara, por ejemplo? O sea, por ejemplo, cuando vino Pablo, escribí Los gigantes del Alma. Pero imaginemos que tu madre me llama esta noche, me llama Mar y me dice, oye, que esa niña que te preguntó eso quiere ir contigo al Sáhara. ¿Podría ir en el próximo viaje que hagáis? Si yo escribiera una novela sobre eso, sería un sueño. Sí, en cierto modo. Ahora, no un sueño que yo tenga por la noche. Alguno de mis libros, El beso del Sáhara, por ejemplo, ha salido de un sueño, literalmente. De un sueño mientras yo dormía. Pero escribir o escribir realmente es como soñar. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si tú te vinieras conmigo al Sáhara? Imaginemos que te gusta también mucho la música y que te gusta cantar. Y que me dices, oye, aquel niño que me hablaste, que nos hablaste en el colegio, que se llamaba Sidafne, que cantaba una canción a Lejoa que decía unidad, unidad, Lejoa, Ander Lejoa, lo puedo conocer y yo te llevo a conocer. ¿Qué pasa después? No sé. Sí, escribir un libro se parece mucho a soñar, claro. Venga. Venga, querías preguntar muchas cosas. Más preguntas, ¿eh? Todo Mira, lo ves que otra preguntáis vez. en clase, ahora preguntas. Sí, me encanta, hablar con vosotros, que estáis haciendo preguntas geniales. Pero quiero ir más voces, por ejemplo. Los caballos de mi tío, ¿eras tú? Pregunta si en Los caballos de mi tío era yo el niño de pequeño. ¿Ves? Se parece mucho a lo de antes del sueño. Sí, porque era lo que yo soñaba cuando era niño. No, porque nunca lo conseguí. Mi tío, que es el mismo de los cactus, tenía 2 caballos. Se llamaban Faraday y Taburete. Me gustaba Taburete, sobre todo. Taburete era
de estos caballos como los de los indios, de manchas así redondas. Y nunca pude montar en los caballos de mi tío. Entonces, en mi mente se quedó para siempre porque yo era el pequeño. Era de todos los primos, uno de los más pequeños, un comino, ¿no? Y siempre montaban mis hermanos mayores, mis primos mayores, a mí nunca me tocaba. Y yo me ponía al lado de mi tío, ahí así de pequeñito, y le decía, tío, ¿puedo montar? Y me miraba así, ya, mañana. Y mañana, como José Motano, hoy no, mañana. Pues igual, y siempre fue mañana, nunca monté en taburete. Y lo tuve como una frustración. Claro, hasta que yo tuve caballos. Y cuando yo tuve caballos, yo dije, se acabó. Ahora yo soy el tío y este niño soy yo. Y no hubo una sola vez, que viniera un niño que me dijera, ¿puedo montar a caballo? Que yo le dijera que no. De hecho, la granja esa a la que vais a ir casi tuvo que cerrar porque los niños preferían venir a montar gratis en mis caballos que no ir a la granja a montar en aquellos caballos. Y ahora, ahí conocí a Pablo, precisamente, el de los gigantes de la luna. Es un niño que vino un día a decirme, ¿puedo montar en tus caballos? Y llovía, no, mucho más que llover, o sea, diluviaba. Y insistió tanto que al final le dije, venga, va. Y nos mojamos hasta los calzoncillos, por supuesto, montamos a caballo. Y ahí empezó nuestra amistad y por eso luego vino al Sáhara conmigo. Así que soy los dos. Soy el niño que soñaba con los caballos de su tío y el tío que soñaba con dejar que todos los niños montaran a caballo. Fue una gozada. Fueron los mejores años de mi vida. Los caballos de mi tío es para mí es el recuerdo de los años más bonitos de mi vida. ¿Sí? ¿Cómo es el Sahara? ¿Cómo es el Sáhara? ¿Cómo lo imaginas tú? ¿Cómo lo imaginas? Desierto. Claro, es que hay varios Sáharas, ¿eh? Hay un Sáhara histórico, el Sáhara de los abuelos de los niños de ahora, que era un Sáhara maravilloso. El Sáhara de verdad es como las Islas Canarias, pero 1500 kilómetros de Islas Canarias. Brutal, precioso, al borde del mar, bueno, maravilloso. Y luego hacia el interior, muy seco y desértico, pero con camellos pastando, los nómadas por allí con sus camellos, sus caballos, sus jaimas. Era una tierra maravillosa, pero por desgracia se la quitamos nosotros los españoles porque lo vendimos y sacamos dinero de eso, y los que la compraron porque ambicionaban su tierra y su playa y su pesca, y les arrojamos al exilio donde viven en el desierto, no, en el desierto del desierto, que es la Hamada, que es donde viven ahora, donde nosotros hacemos las bibliotecas y tenemos el UNICEF, lo que vosotros habéis mandado. Va a ir a un lugar que se llama la Hamada, que está en Argelia, no es el Sáhara, bueno, es Sáhara en el sentido amplio de la palabra, porque es todo el norte de África, ¿no? Pero está en Argelia, no está en su territorio, y es un sitio estéril, no crece nada. Aunque quieras cultivar algo, no crece, porque la tierra es de sal, es salina, y es un sitio horrible. Pero hay chavales como Sidahmed que cantan Ander Lejual y que hacen que el sitio sea maravilloso también. Sí. ¿Cómo se me ocurrió Lili Libertad? Pues porque un día vine a Gijón, venía a un colegio concertado, que no recuerdo cómo se llamaba, y en una guardería que había al lado, vi a un niño, era semana de carnaval, y vi la escena que cuento al principio, de un niño disfrazado que iba llorando, iba asustadísimo, y tuvo que salir el conserje, y entre la mamá y el conserje lo levantaron así en el aire, y todo patarleando, que no, y lo metían en el colegio a divertirse. Yo decía, ¡jolín! Pues vaya manera de divertirse, pobre niño, ¿no? Entonces inmediatamente empecé a escribir eso, empecé a escribir sobre esa paradoja, y de ahí ya fue derivando y cambiando el libro, ¿no? Pero esa fue la chispa inicial. Lo de cama y cuento, la niña sería como si fueses tú. En parte, mira, ahí sumé también dos cosas, igual que Lili Libertad, ¿eh? Luego Lili Libertad me acordé de cómo era yo de niño. Tened en cuenta una cosa que no os he dicho. Cuando hablo de la mejor escuela del mundo, del próximo libro que quiero escribir, esta es la mejor escuela del mundo. Hoy es lo mejor que podemos daros, pero está por inventar una nueva escuela. Clarísimamente está por inventar una nueva escuela. Estamos a punto, ¿eh?
yo creo que el ser humano está empezando a darse cuenta de que la escuela no puede ser simplemente un sitio en el que os digamos lo que ya sabemos. No sé, la escuela tiene que ser un sitio en el que os enseñemos a preguntar por lo que todavía no sabemos. Estamos en ello. Entonces, en Cama y Cuento, la anécdota fue de una niña de verdad que lloraba porque había aprendido a leer en un colegio de Huesca, de Vallovar. Una niña que se llamaba Olga. Y yo les había preguntado a los niños a quién le leía, eran pequeños, eran de 4 años por ahí, que a quién le había leído un cuento su mamá por la noche. Entonces levantaron 2 o 3 la mano y yo les decía, ven, y cuéntales el cuento. ¿Qué cuento te contó mamá? Pues era una y lo contaba. Y de pronto le dije a una niña, a la que yo conocía, además, Olga, ¿y tú? Y de pronto se puso a llorar. Y yo dije, ¿qué te pasa? Y mi niño dijo, ¿qué? Ha aprendido a leer. La pobre llorando. Y yo, ¿y qué tiene de malo haber aprendido a leer? Y me dijo que ahora mamá no quiere leerme los cuentos, pero dice que me los lea yo por la noche. Y lo escribí, ¿ves? Forma parte como lo que decía antes. Ahí lo dejé, escribí el libro y ahí lo dejé y no me gustaba, le faltaba algo. ¿Y sabes qué le faltaba? Yo. Le faltaba mi experiencia. ¿Qué significaron para mí los cuentos de pequeño? Entonces sumé, y mi madre, la relación con mi madre tan especial, los cuentos que escribía mi madre, todo eso. Entonces sumé esas 2 cosas y salió. ¿Cuántos años llevas yendo al Sáhara y estando con los niños saharauis? Yendo al Sáhara 18 años. El Bugiser cumple 7 ahora. El Bugiser, yo ya, fíjate, 11 años yendo a ver a mi familia. Y ya, bueno, colaboraba con lo que podía, ¿no? Con algún proyecto allí, pero hasta que me di cuenta, hasta que me lo dijo un niño, un chaval como cualquiera de vosotros, que levantó la mano en un colegio en Galicia y dijo, y si no tienen libros, ¿por qué no llevamos un bibliobús con libros? Y me pareció una idea tan genial que la pusimos en marcha hace 7 años. Y fue para mí una revelación. Es decir, bueno, ya está bien. Yo tenía ahí varias familias, mi familia, de Fati, la niña sorda que inspiró Palabras de Caramelo, a la que quiero, es mi familia, pero me di cuenta que yo tenía que hacer algo para todos los niños del Sáhara, no para Fati y sus hermanos, sino para todos los niños del Sáhara. Y eso fue, ya digo, hace 7 años, en el 2008. Bueno, cuando conseguimos llevarlo, empezamos antes, pero cuando conseguimos ya el bibliobús, convertirlo en biblioteca, cargarlo de libros, fue hace 7 años. Pregunta, de todos los libros que he escrito, ¿cuál escogería para hacer una canción? Probablemente por la fuerza enorme que tiene la cultura y el canto gitano, Maito Patuco. Haría una canción con Maito Patuco. Sí. ¿En qué te inspiraste para escribir el libro de Fango? En mis perros y en mi Fango querido. Fango fue el perro que me acompañó desde la infancia hasta la juventud. Desde los 10 años, 10, 11, tendría cuando nos metimos, Antonio y yo, ahí en un montón de basura municipal a coger 2 cachorritos, y uno de ellos era Fango, hasta que ya estando yo en la universidad, Fango desapareció. Se perdió un día y no volvió a aparecer. Entonces me basé en eso, en mis recuerdos de Antonio, de todos los perros que precedieron a Fango, de todos mis intentos de tener por primera vez una amistad profunda con un perro, ¿no? Como tuve con Fango. A ver quién me ha preguntado todavía. Por ahí. ¿Cómo te inspiraste a hacer el libro de música? ¿Cómo me inspiré para hacer el libro de música? Exactamente como lo cuento en el libro. Solo que yo no soy músico, soy escritor, pero quise, bueno, pues igual que en Los caballos de mi tío, poner otro personaje, ¿no? Pero exactamente igual. En la rotonda de Oviedo, esta de General Elorza, hubo un día un atasco tremendo, llovía, y ahí estábamos parados todos los coches, no sabíamos qué pasaba, y de pronto llegó un chico negro, me dijo así que si quería comprarle pañuelos. Y bajé la ventanilla y le compré, y cuando sonrió, vi su sonrisa, yo estaba escuchando la radio con una sonata de piano, y vi su sonrisa y me recordó las teclas de un piano. Cuando cerré la ventanilla, ahí me quedé esperando y fue creciendo en mi mente, la escribí en realidad en mi mente. La historia completa, lo sustancial de la historia, la escribí ahí, la escribí en el coche, en el atasco en mi mente.
lo que decía antes esta compañera, que un sueño, ¿no? Fue como un sueño despierto, de imaginarse esto. A ver, ¿quién nos pregunta? Ah, perdón. Sí. ¿Con cuántos años empezaste a escribir? Ah, ya mayor, ya tenía 38 años, aunque en realidad yo siempre he escrito, ¿eh? Siempre he escrito, lo que pasa que, como decía mi madre, muy barroco y muy recargado, intentando escribir la gran novela, y eso a vuestra edad no es posible, pero siempre he escrito. Pero así ya profesionalmente a los 38 años, hace 26 años, va a hacer ahora, el 1 de agosto hará 26 años. Sí. ¿Qué libro te gustó menos? ¿Qué libro me gustó menos? Pues mira, hay un libro que tiene por ahí, el compañero que me ha preguntado varias veces, Los gigantes de la luna, que me ha preguntado también ella antes, por Los gigantes de la luna, que en cierto modo es un libro impuro. Yo escribí un cuento que se llamaba Los gigantes de la luna y se publicó pues en los periódicos como cuento de Navidad. Y después pensé que si lo convertía en novela, podría ser una novela que sirviera para que vinieran más niños a Jarauris en verano. Y yo creo que no se debe escribir para nada, ni siquiera para una buena causa. Creo que para las buenas causas, pues ya está el Bubiser. Creo que hay que separar muy bien. Creo que la literatura es literatura, y creo que ese libro era simplemente un cuento. No era una novela. Y debería haberlo dejado tal como era, un cuento. Es el único del que me arrepiento en parte. Poco, porque gracias a después a escribirlo pude centrarme mucho en el personaje de Pablo, que me divierte mucho, en Naísma. Bueno, no estuvo mal escribirlo, pero no debería haberlo escrito. Debería haber escrito cualquier otro. Sí. ¿Que por qué ya no hay tantos libros de la mierda de la bicicleta? ¿Por qué? Porque está descatalogado. Quiere decir que ya no fabrican más. Ya hay los que quedan hasta que se agoten. Lo hay en electrónico, para leerlo en un Kindle, en ordenador o en un lector. Pero no hay ya, no se va a publicar más como libro impreso. ¿Ya ves? Todo tiene su vida, ¿no? Es uno de los primeros libros que se descataloga. Bueno, el primero fue El alimento de los dioses, me preguntabas tú antes, y El alimento de los dioses lo retomó otra editorial. Y ahora La bicicleta no ha hecho ningún intento, ya veremos. Pero... Sí. ¿Cuántos años llevas escribiendo libros? Pues eso, 26 años. 26. Llevo 25, pero voy a cumplir 26 dentro de poco. Dime allí. Los libros que has escrito, ¿te los imaginas todos primero o los escribes sobre la marcha? Sobre la marcha, yo lo llamo escribir. Tengo, ¿no? Igual porque soy un escritor, estoy aquí y os parezco importante, entre comillas, pensáis que soy muy inteligente. No lo soy. No soy muy inteligente. Soy intuitivo y basta. Cuando intento pensar en un libro, ¿cómo va a acabar? No me sale nada. Tengo que estar en un estado como estaba cuando Musiki, de decir, no estoy pensando en un libro. De hecho, yo no. Cuando imaginé Musiki, no estaba diciendo, mira, puedo escribir un libro que se llame Musiki, en absoluto. Simplemente allí, en el coche, imaginé esa historia. Bueno, pues cuando escribo, es así. No sé lo que va a pasar en la página siguiente. No tengo ni idea. Yo voy escribiendo y las cosas van sucediendo como suceden en la vida. Es mi manera de escribir y no me arrepiento. Mira, igual hubiera escrito más libros, serían mejores, lo que quieras, pero así son muy auténticos porque salen de mi corazón sin intermediarios. Sí. En el libro de los que veían los niños, ¿cómo te escribí? ¿Cómo se te ocurrió? Pues se me ocurrió también sumando dos cosas. Un día que fui con un niño saharaui que había venido a mi casa en verano, vacaciones en paz, se llamaba Mali, que era muy gamberro, un poco pirata, y fuimos a ver a Paca y a Tola, las ositas, ahora ya son señoras osas con hijos y todo, pero entonces eran dos ositas que estaban en Teberga, en la ruta del oso, y las tenían ahí un poco para exhibición para los turistas. Y claro, tenía curiosidad, lógicamente. Yo nunca había ido ni me apetecía mucho. Pero fuimos a ver a Pacayatola y su situación ahí encerradas, que les daban de comer además
delante de la verja para que los turistas les pudieran hacer fotos, me indignó. Y empecé a escribir el libro y me acordé de lo que me decía mi madre. Y mi madre me decía, le gustaban mucho esas paradojas a mi madre así, decía, me preguntaba a mí, me decía, si tú puedes leer Peter Pan, por ejemplo, ¿tú qué crees? ¿Que Peter Pan podrá ver tus ojos desde el libro? Leyendo el libro. Y se quedó eso en mi mente siempre. Y cuando empecé a escribir la historia del osito ahí encerrado en su jaula, cazado y tal y cual, dije, es un osito de cuento, pues voy a aplicar aquella idea de mi madre, el que pueda ver los ojos de la niña o del niño que está leyendo cuentos. ¿Quién no ha preguntado? Si te llevaras 3 libros a una isla desierta, ¿cuáles serían? 3 libros sobre la desierta. La Odisea. La Odisea es un libro lleno de libros. Es el libro que es la madre de todas las novelas y de todas las aventuras. Sin la Odisea, lo que decía antes, ¿no? El libro es el laboratorio del hombre. La Odisea modificó al ser humano. La Odisea creó en el ser humano la posibilidad de imaginar una aventura. Hasta entonces la literatura era una cosa muy mecánica, muy fría, no había ser humano dentro del libro. La Odisea, sin duda, ¿cuál más? Bueno, un libro que yo quiero mucho, de un norteamericano que se llama Cormac McCarthy, que se llama En la frontera. Me parece el libro mejor escrito probablemente de los que yo he leído. ¿Y cuál más llevaría? Bueno, llevaría, mira, siempre lo llevo aquí. Lo llevo porque además dentro de... es el libro más sencillo del mundo. Se llama Frederick. ¿Quién ha leído Frederick? Bueno, pues Frederick es uno de mis libros favoritos. De hecho, este mes, estamos en mayo ya, ¿no? El mes de mayo voy a ser Leo Lión en Fuenlabrada. En algunos colegios voy a ir siendo Leo Lioni y habiendo escrito este libro, que no lo he escrito yo, es de Leo Lioni, un italiano, y es un libro maravilloso, es un libro fantástico. Leedlo un día. Para empezar a escribir, ¿en qué estilo te escribes? No, en ninguno y en todos. Me gustaba mucho. Entonces, a ver, en aquella época yo no pensaba en escritores. No me fijaba mucho en quién había escrito un libro. Para mí los escritores eran gente que se había muerto, ¿no? ¿En qué libros? Pues Colmillo Blanco, Robinson Crusoe, por ahí, por ese, sí, los dos otra vez. Buena pregunta. Me pregunta si cuando me mando un libro a una editorial y me dicen que tengo que cambiar algunas cosas, si las cambio. No las cambio. No cambié el título de La mierda de la bicicleta. No cambié la muerte de Caramelo en palabras de Caramelo, que el editor quería que Caramelo no muriera, que le parecía, como tú dijiste antes, muy duro. Decía eso textualmente. Es que esto es muy duro. Y yo le decía, tío, pero es la vida. Y él no quería. Entonces yo le dije, bueno, pues me lo llevo a otra editorial. Y fue entonces cuando accedió. Pero él dijo, bueno, no se va a poder vender en los colegios. Y se equivocaba completamente. Hay editores que tienen una idea de vosotros absolutamente equivocada. De hecho, Palabras de Caramelo es la mejor prueba, ¿no? Yo acepto que me mejoren el libro. Es decir, por ejemplo, el mismo editor de lo de Palabras de Caramelo fue mi editor en Los caballos de mi tío. Y me dijo, oye, ¿por qué no refuerzas esto y tal y cual? Es decir, consejos para mejorar un libro. Ahora, censura. Esto lo tienes que cambiar, no puedes hablar de sexo, o no puedes hablar de tal. No, mira, si el libro ha nacido así tiene que ser. Eso no lo aceptaría. Sí, y luego sí. ¿Un libro como? ¿Como cuál? Como el Grinch o el... Es que no lo he leído el Grinch. No, digo, si una persona odia una fiesta o algo así, Pues me metería dentro de la piel del personaje y dejaría que el personaje reaccionara con la vida. Que es
lo que he estado diciendo todo el rato. ¿Qué haría Musiki al día siguiente, cuando volviera a su aldea por lo que hubiera sucedido? Pues yo haría lo mismo en ese caso. Diría, me enfrentaría a la vida y lo resolvería desde dentro del libro, intentando ser el personaje y enfrentándome a esa situación. Sí. En Lili Libertad deja ser al final, pones que la directora se marcha en la película. Lili Libertad es la directora. Podría ser, pero eso lo pensaba entonces. Como decía antes, el escritor es el lector también. Eres el lector de lo que has escrito y nada más, no tienes más galones, eres simplemente eso. Y yo ahora pienso que podría ser su madre, o que podría ser don Mauricio. Mira, que podría ser don Mauricio, que estuviera contando y que hubiera dicho, es decir, la directora, en vez de decir y la maestra, dijo el maestro para que el escritor no se enterara de que era ella, pero podía ser don Mauricio, perfectamente. Es decir, todas las posibilidades están abiertas, pues abiertas las dejamos. ¿Con qué libro simplemente más te identificas? ¿Con qué libro me identifico más? A mí Fatimetsu, esa niña sorda del Sáhara, me ha enseñado a ver la vida. Me ha enseñado a leer en las personas, a leer en los animales, a leer en la vida. Y por tanto, en palabras con Cori. El Cori de Palabras de Caramelo me parece que tiene mucho que ver con Frede, que es capaz de ver, y con el Principito, que es capaz de ver lo que es esencial, que hay veces que es lo más mínimo, lo más oculto. Creo que Cori es capaz de extraer mucha poesía de la vida, ¿no? Y me identifico con él. Pero, hombre, realmente, si lo pienso, si me haces pensar en cada libro, me puedo identificar con un montón de personajes de los libros que he escrito. Dime. ¿Cuál fue el último libro que escribiste? El último, uno que todavía, ese que no me han dicho aún si me lo publican aquí en España, en América sí, pero aquí en España aún no lo sé, se llama Una luz contra la guerra. Y es un libro, me ha costado 4 años y tiene 17 páginas. Pero bueno. No. Es que, ¿veis lo que, cómo decíamos? La pregunta que ha hecho Telmo es muy lógica. Tiene toda la lógica del mundo. Yo he dicho, me ha costado 4 años y solo tiene 17 páginas. Y Telmo dice, y que son páginas como una casa. Porque no es difícil para vosotros imaginar que un libro de 17 páginas, porque asociáis número de páginas a días transcurridos. Es decir, ¿escribir qué es? Sumar páginas, escribir páginas. Como ese escritor que estoy leyendo ahora que nos decía antes, que está rellenando y rellenando páginas para, no sé, para tenerme entretenido. Y realmente no te falta. Lo difícil es sacar de la historia que tú imagines, sacar las 17 páginas necesarias. Exactamente. Lo que te cuesta es contarlo en pocas palabras. Y es, al final, eso sí, llevo un trabajo con el editor, que en ese caso sí, él no quiere censurarme nada, quiere mejorar. Llevo un trabajo con el editor en el que prácticamente todas las palabras han sido subrayadas, analizadas y puestas dentro del contexto, descontextualizadas, vueltas a introducir dentro del contexto. Es decir, un análisis total. No sé si va a dar buen resultado o no. Igual hubiera sido mejor escribirlo espontáneo, como lo escribí la primera vez, que no trabajar tanto en el libro. No lo sé. Es una duda que tengo. Nunca había trabajado tanto un texto como ese. Dime. ¿Cuál es el primer libro? El primer libro que escribí, uno de ciencia ficción. Se llama Geranium. Pensad una cosa. Ya veis que me gusta la ciencia ficción, ¿no? El alimento a los dioses, Geranium. Si yo pudiera llevaros ahora en una nave del tiempo a cómo era mi colegio cuando tenía vuestra edad, no lo podríais creer. O sea, en fin, es que os moriríais de susto. Aquel colegio oscuro, de don Mauricio era poco, al lado de lo que eran los maestros entonces, los curas. La escuela tan siniestra a la que yo iba, en la que estaban prohibidos los cuentos. Ahora estamos aquí en la biblioteca del colegio. Y entonces para los niños estaban prohibidos los cuentos, no había biblioteca, nada que se pareciera. Pero si te pillaban con colmillo blanco en la maleta, te castigaban.
porque decían que los libros ablandaban el cerebro. Lo que ha cambiado en 50 años, que de eso hace 50 años, lo que ha cambiado el mundo, la escuela, en 50 años, que aquello era en blanco y negro y ahora estáis llenos de color y de vida. Lo que ha cambiado, ¿cómo va a cambiar en los próximos 50? Pues eso, de eso iba mi primera novela. Geranium era una novela sobre el futuro, intentando imaginar, en Geranium era un futuro positivo, en El alimento de los dioses era la otra posibilidad, que el futuro sea peor de lo que es el futuro. Dime. El último libro que escribí, el que decía antes, Una luz contra la guerra. Sí. ¿En qué me inspiré para empezar a escribir? En la necesidad. En la necesidad. Yo creo que el músico no se inspira en nada. El músico es músico. Sir Ahmed nació cantando. Y morirá cantando. Yo creo que el arte no necesita ninguna inspiración. El arte es que quiere salir. Siempre quise ser escritor. Desde que leía los primeros libros que leí, desde que imaginaba los primeros libros que no leí, pero imaginaba, porque aún no sabía leer, ya me imaginaba los libros. Yo quería ser escritor. Quería hacer como mi madre. Quería hacer la magia que hacía mi madre, que era sacar de un bolígrafo bosques, caballos, mares y barcos piratas. Todo eso que salía milagrosamente de la pluma de mi madre. Para mí eso fue siempre como un sueño, ¿no? De poder ser mago y sacar también mares y barcos piratas de un bolígrafo. En el libro de Beso de Sáhara, Marta y Nadira, Nadira sí existía. Marta no. Pero Nadira existía. Nadira fue la primera niña saharaui que yo conocí. En Tapia, de Casariego. Estaba en casa de un amigo mío, de un vecino, pasando el verano. Y nos hicimos muy amigos. Y era una niña de 10 años o 9 entonces. Y no sé, cuando ella se fue y volvió a aquel lugar que me describía, aquel lugar terrible, ¿no? A 50 grados a la sombra, sin luz eléctrica, a los campamentos, me dolió tanto que empecé a escribir esa historia. Y Marta no, Marta es un invento. Marta es cualquier niña, cualquier sobrina mía, cualquier niña bien que vive en España con todas las comodidades de la ciudad. Sí, perdón. ¿Por qué decidí hacer el arenque rojo? Pues por coherencia, pero si, no por... Yo ya digo que no soy inteligente, no tengo ningún plan. Yo escribo y escribo lo que me sale. Pero en realidad el arenque rojo casi debería ser mi último libro. Debería ser, y casi lo ha sido, porque después he publicado pues música y fango, nada más. Y podría ser perfectamente mi último libro. El arenque rojo es un libro en el que no hay ninguna palabra. Sí, el arenque rojo, el escritor es el lector, obligatoriamente. Es deciros, mira, este es el arenque rojo. En el arenque rojo no hay ninguna palabra. Pero cuando lo ves, cuando te metes dentro del arenque rojo, tú mismo te empiezas a convertir en el escritor. Necesariamente. Es que además es imposible. Si tú abres este libro, a no ser que solamente veas una página y digas, renuncio, cierro, pero si ves 2 páginas, te conviertes en escritor. Porque aquí pasan cosas. Aquí hay un gato que arrastra a un perro por la correa. Si lo ves una página antes, pues ves... sí, que el gato está abajo y el perro enfrente. Y si ves una página antes, ves que el gato está bajando del árbol. Y dices, pues voy a ver esta historia del pie. Y la ves desde el principio y ves que al principio el perro va con su amo, que es un ciego. Entonces tú mismo te vas imaginando la historia. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñaros con esto? Que es así, que para aprender a escribir no hay que tener grandes ideas ni gran técnica, lo que hay que tener es mirar a vuestro alrededor. Que las películas que tú hagas, o las canciones que ella haga, o las novelas que vosotros escribáis, tienen que salir de eso, de la vida. Dime. ¿Por qué quise ser escritor? Es lo mismo que preguntarle a un manzano por qué quiso dar manzanas. Lo preguntaba Pablo Neruda, un poeta que decía:
Preguntar al amor es cosa vana. Es preguntar cerezas al cerezo. Luego seguía, dame un beso, mi amor, estoy contento, beso a mi tierra, cuando dice eso. Era una poesía preciosa. Pues, es que no me puedo imaginar de otra manera, más que contando historias. Ya estoy cerca de acabar y de esperar sentarme a que tú escribas las tuyas, pero, de momento, siempre yo creo que quise ser escritor por pura lógica de la vida. ¿Cómo me siento al escribir un libro? Pues yo me quiero sentir cómo se siente el personaje, ¿no? Quiero, cuando leo quiero sentir, por ejemplo, he hablado de uno de mis libros favoritos, En la frontera. Y es un niño de 14 años que es hijo de un ganadero en el sur de Estados Unidos. Tienen vacas y hay un lobo que está matando a los terneros por las noches. Y el padre que es muy buen ganadero intenta cazar al lobo y no lo consigue. Pero al chaval de 14 años un día se levanta con la idea de que él puede cazar al lobo, que está acabando con sus terneros. Y de madrugada, sin que le vea nadie, sale, coge el rifle, coge el caballo, el lazo y se va. Y le tiende una trampa muy inteligente al lobo y consigue que caiga en un cerro. Y cuando llega y lo encuentra allí, coge el rifle y lo va a matar. Pero cuando está mirándolo a través del punto de mira, ve que no es un lobo, sino una loba. Y que está preñada. Y se da cuenta que si la mata, mata también a los cachorros de lobo. Y los cachorros de lobo, para su vida son malos, porque comen terneros, pero están vivos, son seres vivos. Y lo que hace es atar a la loba como puede, porque es muy peligrosa. Le mete un palo en la boca, la ata en la cuerda, la apersoga, la ata al caballo y decide irse hacia las montañas remotas que se ven al fondo, que son las montañas de México, a la sierra mexicana, a dejar a la loba que viva allí en libertad con sus cachorros. ¿Qué quiero cuando leo ese libro? Ser Billy Parham. Ser Billy Parham. Esas noches, haciéndome amigo poco a poco de la loba, junto al fuego, sintiendo a la loba viva a mi lado, y llorar desesperadamente cuando al final en una pelea, bueno, pasa lo que pasa. Pues cuando escribo quiero sentir lo mismo que cuando leo, y cuando la lectura me emociona tanto, quiero escribir emocionado, si no, no merece la pena escribir. Escribir por cálculo, diciendo para que lo lean, para que me compren el libro, para que me den un premio, no vale de nada. Hay que escribir por la emoción, nada más que por la emoción. Ah, mira, que tú has preguntado. Si tuvieses que describir tus libros con una palabra, ¿cuál sería? Hombre, por lo menos lo que yo intento es comunicar emociones. Emociones muy sencillas, a veces muy simples y otras veces más complejas, pero emociones, ¿no? No tengo otra palabra. Mis libros no son buenos, mis libros no van a pasar a la historia. Yo me moriré, mis libros desaparecerán, barridos por el viento y no pasa nada. Tal vez hayan sembrado algo en ti y tú escribas algo mejor que lo que yo he escrito, da igual. Pero en mi libro lo que tratan es de decir, no separemos el arte de la emoción. No hagamos del arte un espectáculo, no hagamos de la novela un espectáculo, una manera de ganar dinero, una manera de excitar a la gente para que te compre el libro y ya está, ¿no? Y por la curiosidad, sino comuniquemos emociones, con una canción, con una poesía, con una película, con una novela. Y eso es lo que yo intento. Ahora, si yo consigo eso o no, eso ya es otra cuestión. Dime. Del libro Los Cantos de la Luna, ¿Salamo existe? Salamo era Mani, aquel niño saharaui, gamberro y pirata que estuvo en mi casa. Sí, existía en ese sentido. Con ese nombre no, se llamaba Mani, pero me basé completamente en él. Porque además es que Mani
hizo lo mismo que Saddam, también se metió en una piragua de estas de playa, de plástico, y se iba al Sáhara. Tuve que salir en la barca detrás de él a perseguirle porque se me iba para el Sáhara, rumbo a Inglaterra, y decía que se iba al Sáhara, tío. Y sí, existió en esa medida. ¿Alguien no ha preguntado todavía? ¿Qué quiera preguntar? ¿Qué significa para ti tus libros? ¿Qué significan para mí mis libros? Pues mira, antes he dicho que la mayor de las suertes que tenemos es estar vivos, ¿no? La devolución. Entre otras cosas, yo no he tenido hijos. Para mí pasar por la vida sin haber tenido hijos es una frustración y una tristeza. Pero he tenido libros. Yo te preferiría a ti que todos mis libros, si tú fueras mi hijo, sin duda. Pero ya que no he tenido hijos, por lo menos he escrito libros. Creo que es mi devolución a la vida de lo que la vida nos da. Y creo que es lo que tenemos todos que hacer, ¿no? Modificar la realidad. Por eso os agradezco tanto, tanto que nos ayudéis a un montón de gente que estamos luchando por las bibliotecas en el Sáhara a transformar la realidad. Yo creo que es que realmente no podéis imaginaros, pensáis que habéis hecho caridad, que habéis regalado unas libretitas a los niños del Sáhara. No, habéis colaborado, habéis sido necesarios para que las cosas cambien. Los niños del Sáhara no son diferentes a vosotros. Pero no olvidéis una cosa, porque nos estamos pasando de un extremo a otro sin darnos ni cuenta. Yo decía que cuando yo era niño no había libros, no había biblioteca en mi colegio. En el colegio del Pilar. Y nos estamos pasando al otro extremo en el que casi estamos haciendo del libro una obligación. Y no, el libro no es una obligación. El libro es un derecho. Es el derecho más importante que tiene el ser humano. Leer un libro. Y los niños del Sáhara no son diferentes a vosotros. Son exactamente iguales que vosotros. Exactamente iguales. Pero ellos no tenían libros. Hasta que un niño del colegio San Narciso levantó el dedo y dijo: ¿por qué no llevamos un bibliobús? Entonces vosotros sois aquel niño. Vosotros mandáis lo que podéis. Ojalá pudierais mandar 200.000 euros. Resolveríamos el problema del WISE para toda la vida. Pero podéis mandar unas libretas. Esas libretas cambian la vida, cambian la historia. Les dan a esos niños el derecho a leer un libro y después coger esa libreta y escribir lo que ha supuesto para él la lectura de ese libro. Es decir, a ser como vosotros. A ser como vosotros, que ya lo son, pero a poder ejercer su derecho exactamente igual que vosotros. En un lugar en el que no había libros, y ahora los hay. Gracias a aquel niño, gracias a todos los niños que han colaborado en este proyecto durante 7 años, y gracias a vosotros. Que conste que todavía hay el material escolar que estamos usando es de un colegio de Arriondas, el mismo colegio en el que conocí a la niña que ahora es directora de cine. Ese mismo colegio en el que conocí a Inés colaboró durante 2 o 3 años con lo mismo que habéis hecho vosotros. Y ese material es que es tan necesario. Entonces, no sé lo que me habías preguntado, pero creo que tenía que ver con esto. Y quiero que lo sepáis, ¿no? Antes de que nos separemos, de momento. Porque algún día espero que nos volvamos a ver. Entonces esto ya vais para el instituto, pues bueno, pues me gustaría veros algún día también. Cuando algún profesor de lengua pesado os haga creer que leer un libro es una obligación, recordad siempre eso. Leer no es una obligación. Y decídselo al profesor: profe, leer no es una obligación, leer es un derecho. Dame el derecho a leer libros y déjame que yo decida si los quiero leer o no. Y vamos acabando, venga. ¿Cuál fue el libro que más te costó publicar? Todos me ha costado publicarlos. A la mierda la bicicleta estuvo a punto de cambiarme de no ser escritor. Porque me llamó la secretaria del jurado, desde el parador de Jaén, para decirme que me daban el premio Jaén si le cambiaba el nombre al libro. Y le dije que renunciaba al premio. Que a la mierda la bicicleta. Textualmente le dije: a la mierda la bicicleta. Y me la jugué. Pero me la jugué. Tú no puedes saber ahora lo que va a pasar dentro de 20 años. Indudablemente. Yo qué sé, ¿qué serás tú?
espero que algo muy brillante y que algo muy útil, que cambie la vida de alguien. No lo puedes saber. Yo en ese momento no lo podía saber. Y probablemente ese gesto podía significar que yo tuviera que volver al periodismo y no pasaba nada. Pero en ese momento estábamos en este mismo instante, hablando de eso. Y os podía demostrar que a veces ser valiente y ser coherente con lo que uno piensa y con lo que uno siente puede dar muy resultado a corto plazo, pero al final, a largo plazo, es útil. Hay que ser siempre coherente, hay que ser siempre valiente y decir, este soy yo, este soy yo, este soy, este es mi pensamiento, esta es mi manera de hacer las cosas y no renuncio a ellas por nada. Pues yo creo que ese es el libro que mejor sintetiza. Lo demás es batalla, ¿no? Ahora, publicar un libro es siempre una batalla, siempre. Después de esta entrevista, ¿crees que te imaginarás una historia nueva? Después de esta entrevista pienso que me imaginaré una historia nueva. Sí, ¿por qué no? Pero depende más de mí, depende más de vosotros, perdón, que de mí. ¿En qué medida? A todos es imposible, porque ha habido quien simplemente no me ha escuchado. O aunque me haya escuchado, no ha entendido nada, le ha parecido una cosa de los adultos, un poco más de lo de siempre. Pero seguro que ha habido alguien en quien lo que yo he dicho ha servido de algo. Entonces, esa novela empezaría al día siguiente. Y tiene mucho que ver con la mejor escuela del mundo. Si entendéis que esta es la mejor escuela del mundo, pero que es una mierda de escuela al lado de lo que será dentro de 50 años, estáis en el buen camino. Porque esta es la mejor escuela del mundo, tal como yo veía mi escuela hace 50 años. Pero esta es una mierda de escuela al lado de la que será dentro de 50. Pero depende de vosotros. Y depende de vuestros profesores. ¿O creéis que esta biblioteca ha caído del cielo? No. Esta biblioteca, ha habido maestros que han pagado con el despido, incluso con la cárcel, por luchar por la cultura. Para que haya aquí una biblioteca, mucha gente tiene que haber luchado mucho. ¿Quién de vosotros está dispuesto a luchar por lo que tenga que venir en el futuro y que significará también una ruptura con el pasado y una búsqueda de algo nuevo, de una manera nueva de entender la enseñanza? ¿Quién de vosotros será maestro o maestra? ¿Y quién luchará desde la propia escuela de magisterio, levantándose como un valiente delante del profesor y diciendo, ¿y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser de otra manera mejor? ¿Qué haréis vosotros dentro de 50 años con la escuela? Pues eso es lo que, esa es la novela que yo podría empezar y que tiene mucho que ver, ya digo, con la mejor escuela del mundo. Que no sé por dónde voy a ir, me tengo que poner a escribir porque intento pensar, porque últimamente tengo poco tiempo, intento pensar en abstracto en esa novela y no puede ser. Me tengo que sentar, como he dicho aquí, y escribirla y ver dónde me lleva. Y vamos a acabar. Las dos preguntas que quedan por ahí, ¿sí? ¿Tú sabes hablar bien de los? No, bien no. Voy aprendiendo. Voy aprendiendo poco a poco. El hasanía es una lengua muy difícil para nosotros. Piensa que nosotros tenemos 5 vocales y ellos tienen, pues, casi podrías decir que 15 maneras distintas de pronunciar vocales. Y luego tienen sonidos que nosotros no tenemos, que no tiene ni el árabe siquiera. Sonidos aspirados, muy difíciles. Por ejemplo, yo digo sidahme, ¿no? Y lo digo con J. Pues no, es muy difícil. Luego, su estructura gramatical es fácil, pero su vocabulario no te remite a nada. Apenas tenemos palabras con la misma raíz y es difícil para nosotros. Es mucho más fácil para un saharaui aprender español. Yo aprendo lo que puedo. Yo os puedo decir ahora, por ejemplo, pues como le diría a un saharaui, darle los buenos días, preguntarle algo sencillo, dónde está su madre, pero no más de eso. Y cada vez entiendo un poquitín más, lógicamente después de tantos años. Pero normalmente allí nosotros vamos a darles a los niños saharauis una lengua que les sirva como un coche para toda la vida, el español, que les va a servir para moverse por el mundo entero. Entonces nos centramos en hablar español con ellos. Sí, ya acabamos. ¿Cada cuánto tiempo sueles ir al Sahara? Voy cuando se me reclama, cuando soy necesario.
Este año he estado 2 o 3 veces, no estoy seguro. El año pasado estuve rodando una película, trabajando en el Wizard también, en otra ocasión. Este año ahora hace poco, hace un mes, ¿hoy es día 4? Bueno, ayer hizo un mes exacto que inauguramos la biblioteca nueva, donde va a ir vuestro material, la biblioteca de Wisdom. Y fui para eso, casi exclusivamente, para seleccionar a algún chico y alguna chica para las bibliotecas y para inaugurar esa biblioteca. Es decir, voy cuando se me reclama, cuando soy necesario. Otras veces para construir una biblioteca, una vez, 2 veces, 2 meses, construyendo la biblioteca con los saharauis. Gonzalo, es que van a salir ahora Sí. los de cuarto. Los de cuarto os vais levantando y vais saliendo. Bueno, muchísimas gracias, cuartos. Bueno, pues todo esto empezó en un atasco, ¿os acordáis, no? Que nos metimos en el coche de aquel pianista que no llegaba al ensayo y cuando nos dimos cuenta estabais enganchados completamente al niño negro que picó en la ventanilla. Luego escuchasteis con él con Musiki el Cisne de Sensen, os disfrazasteis en el día equivocado con Lili, no os gustó que a Malva la dejaran de leer libros y ¿qué más me habéis dicho? Que Caramelo, que bueno, que no debería haber muerto, pero pues... Bueno, pues el día que os dije si os apetecería conocer a Gonzalo, pues os pareció que sería prácticamente imposible, pero ya veis que imposible solo es lo que no se intenta. Entonces hoy tenemos que agradecer a Gonzalo que nos haya acompañado y le vamos a dar este boli para que nos firme, pero que, vamos, durante muchos años que siga, pues genial, así llevas un recuerdo nuestro. Habrá que montarlo. Sí, y nada, que siga muchos años escribiéndonos estas historias que tanto nos gustaron. Y muchas gracias. Bueno, y si no tenemos un boli más... No, es un boli ahí por No, yo tendré por aquí. Boli, no sea por boli. Vale, perfecto. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Venís un poco por orden? ¿Os vais distribuyéndonos a Bueno, montar? poco a poco, no os amontonéis, que hace mucho calor. Oye, muchísimas gracias por el material, ya de manera práctica y tal. Es una animalada de materiales, muchísimo material. Voy a hacer gestiones a ver en qué caravana lo podemos llevar. Os informaré. Cuando salga por allí y llegue el material, también haremos fotos allí para que veáis un poco con lo que... Sí, es verdad que colaboraron, pero también, vamos, seleccionar. estamos muy orgullosos de ellos porque se molestaron muchísimo en animar, en seleccionar, en clasificar, en empaquetar y todo. Vamos a ver. ¿Y no sé? Espera. Para firmar. No, para... Vale, pues todavía Pasas estamos tú en la tiempo. primera para que te Sí. para que ella se pueda ir a clase. Son los de cuarto.
rato, sí, sí. Oye, ¿queréis que llevemos una pena? Mira, por ejemplo, algo que estáis sentados. ¿Qué? Ah, bueno, si llevamos el cuaderno, solo el... Ahora ya todos. A veces piensas que ofreces. Se puede abrir aquí la ventana. Voy a cerrar la ventana. Muchas gracias. Así sí. Bueno, señores. Hay otro. Bueno, voy a ser más rápido, que si no nos quedamos aquí toda la vida.